Oramos un momento al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo especial que tenemos siempre al acercarnos a tu palabra. Es un privilegio, Señor, y tenemos también la posibilidad y la responsabilidad de poder atender a lo que tú nos dices a través de ella. Señor, las enseñanzas que se derivan de tu palabra y las aplicaciones también, Padre, que tu Santo Espíritu pueda hacer a cada uno de nosotros es algo maravilloso para el nutriente que necesitamos como cuerpo de Cristo, como cada uno de nosotros, Señor, en lo individual y lo congregacional. Guíanos, dirígenos y glorifícate en este tiempo por medio de tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos visto el titular principal que coloca el evangelista Marcos al principio. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esto es que él guía todo el resto del escrito de Marcos. Muchas veces se le llama Evangelio de Marcos, pero Evangelio según Marcos, es decir, es la apreciación del material que juntó en función de eso y el propósito que él quería lograr. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Una vez que plantea el tema en cuestión y el título como tal, él comienza a mirar hacia el Antiguo Testamento y se fija la mirada en el precursor. Recuerdan que hablamos bastante sobre el precursor y ahí cita a Malaquías, cita a Isaías respecto a quién era esa persona y qué es lo que venía a hacer, cuál era el propósito por el cual iba a venir antes del Señor como un heraldo, como aquel que en nombre del rey anunciaba la venida del rey. Ese era un heraldo en la antigüedad y Juan el Bautista era una persona llamada a ser precisamente eso. Juan tenía dos partes en su mensaje. Primero es un llamado al arrepentimiento que hacía, un llamado imperativo al arrepentimiento, es decir, al momento que la persona pudiese considerar su condición delante de Dios, reconocer que estaba perdido por causa de sus pecados y arrepentirse de su camino errado, volver en sí y volver hacia su vista al Señor como la única posibilidad de poder ser redimido de su condición. Le hablaba a judíos, lo cual era bien especial, porque los judíos tenían una apreciación demasiado grande de sí mismos, pensaban que porque era la raza escogida, entonces ellos tenían acceso directo al reino de los cielos. Pero con el llamado al arrepentimiento, Juan está diciendo, no, ustedes tienen un problema más grave porque precisamente no reconocen su condición y su necesidad. Entonces, mucha gente, en grandes cantidades, dicen los otros evangelistas, llegaron al Jordán para ser bautizados por Juan como expresión de arrepentimiento por sus pecados. Y él predicaba la segunda parte de su predicación, la primera era el arrepentimiento, la segunda predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad he bautizado con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. Allí está la segunda parte de la predicación. Primero un llamado al arrepentimiento que apuntaba al corazón del problema y luego el anuncio del rey, como dije, como un heraldo precursor que iba delante del Señor, iba anunciando al Señor. Y él inmediatamente reconoce que Jesucristo es digno, que Jesucristo es superior en poder en todos los aspectos y que Jesucristo es superior también en cuanto a su obra. Su obra es en el corazón porque solamente la hace el Espíritu de Dios. Él bautiza en Espíritu Santo, dice. Ahora, ya la vista se saca un poco de Juan, aunque en el caso del bautismo, los versículos 9 al 11 que vamos a ver ahora, el bautismo de Jesús, todavía Juan es protagonista, pero ya va declinando en cuanto al protagonismo que menciona Marcos que tenía este hombre. Ya había cumplido su propósito cuando el Señor Jesucristo se manifiesta públicamente. Alrededor de 30 años el Señor Jesucristo estuvo en Nazaret, en la oscuridad, en un sentido no espiritual por supuesto, sino en un sentido de que no tenía notoriedad pública. No se había comenzado su ministerio público, en consecuencia durante cerca de 30 años estuvo en Nazaret. Nazaret era una ciudad pequeñísima, una aldea muy pequeña e insignificante en el norte de Israel, en la provincia de Galilea. De hecho, Galilea ya era llamada despectivamente por los judíos del sur como Galilea de los gentiles, que era una expresión de desprecio.
porque había mucha relación con gente de Tiro y Sidón en el norte y con otras naciones, de tal manera que ellos se consideraban, o los del sur no los consideraban judíos puros en un sentido. Desde el punto de vista también de la ceremonia y el ritual. Por eso el concepto de que de ese lugar no podía salir algo bueno que tenían en su apreciación o en su desprecio hacia la gente de Nazaret. Versículo 9 al 11 es lo que expresa o describe lo que fue el bautismo de Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto lo tenemos en los 4 evangelios. En el caso de Juan es muy sucinto, muy breve lo que dice, pero Mateo, Marcos y Lucas se extienden un poco más. Mateo se parece más a Lucas en ese sentido en cuanto al contenido, y Marcos se parece más a Lucas, quiero decir, en cuanto al contenido de la descripción del bautismo, y Mateo es más extenso, es más detallista. En Mateo tenemos otras cosas como la conversación de Jesús y Juan que aquí no se da. Lucas va directamente al grano en este sentido. Ahora, el bautismo de Jesús ya es un tema controversial. De hecho, es uno de los temas más controversiales que tenemos en la descripción del ministerio del Señor Jesucristo. ¿Por qué es uno de los temas más controversiales? Bueno, porque era un bautismo para arrepentimiento el que daba Juan. Pero el Señor Jesucristo no tenía de qué arrepentirse. Entonces ahí es donde se produce el problema. No era controversial respecto a algo incoherente o inconsistente en el relato de la vida de Jesús, sino por el bautismo del que fue objeto. El problema entonces es dilucidar qué tipo de bautismo es aquel al que se sometió Jesús. Dado que el bautismo que realizaba Juan el Bautista en el Jordán era para arrepentimiento, es decir, llamando a las personas pecadoras a arrepentirse de su condición, era imposible para Jesús ser bautizado en ese contexto. Porque no tenía nada que arrepentirse, siendo que era el santo y justo en su misma esencia. Y eso es muy interesante. Por eso, a veces cuando yo escuchaba antes, me acuerdo cuando habían bautismo, decían así como Juan se bautizó, así como Jesús se bautizó, así nosotros tenemos que bautizarnos, porque nos dio un ejemplo, decían. Y la verdad es que cuando nosotros indagamos más teológicamente en lo que pasó, no tiene nada que ver con eso, porque el bautismo de Jesús no es el bautismo nuestro, es totalmente distinto. Es desde la otra vereda, por decirlo de alguna manera. Los teólogos han dado algunas explicaciones al respecto. Cito solamente 4 opiniones de los teólogos, así como para introducir, y que tienen algún asidero, argumento para poder darlo, pero vamos a verlo después en el desarrollo del tema en cuestión, que algunas de estas cosas que dicen puede ser plausible, otras no necesariamente. Un teólogo de apellido Fitzmayer, él dice: el bautismo de Jesús respalda el ministerio de Juan como un paso preliminar del propio ministerio de Jesús. Eso es lo que él dice. El bautismo de Jesús respalda el ministerio de Juan como un paso preliminar del propio ministerio de Jesús. ¿Podríamos decir que el bautismo de Jesús respalda el ministerio de Juan? En un sentido sí. Porque obviamente es él, Juan, el que lo bautiza. Y si Jesús quiere que Juan lo bautice, entonces está respaldando el ministerio que Juan inició, porque el ministerio de Juan venía del cielo. Él fue el que dijo, el Señor le había dicho, ¿cierto?, que iba a venir a un precursor, como dijimos en las citas del Antiguo Testamento, y por tanto el bautismo de Juan venía del cielo. Segundo, otro teólogo dice: el bautismo de Jesús marca la sucesión. La obra de Juan está cumplida y la de Jesús solo está empezando. Y en un sentido también tiene un cierto respaldo. Porque cuando Juan aparece, Jesús todavía estaba en Nazaret.
no se había manifestado públicamente. ¿Qué es lo que da el inicio del ministerio de Jesús, que al mismo tiempo es el fin del ministerio de Juan? La aparición y la manifestación pública de Jesús. Entonces, ¿cuál es ese inicio? El bautismo de Jesús. Por consiguiente, termina el ministerio de Juan, empieza ya a ser, ya no tener mayor trascendencia y se inicia el ministerio de Jesús. Entonces, tiene algo de verdad esto. Un tercer teólogo dice, al someterse al bautizo, Jesús identifica la necesidad humana de purificación. Al someterse al bautizo, Jesús identifica la necesidad humana de purificación, porque Jesús es hombre 100%. Viene a esta tierra y ahí dice que Jesús identifica la necesidad humana de purificación, porque el llamado al arrepentimiento, ¿qué es lo que está diciendo? Hay una necesidad de purificación. Entonces, en ese sentido vamos a ver quizás el desarrollo más adelante como sí tiene cierto asidero. La cuarta opinión, dice alguien, Jesús se sometió al bautizo como una anticipación simbólica de su pasión y muerte. Una anticipación simbólica de su pasión y muerte. ¿Qué es lo que refleja el bautismo cristiano? Ahora vamos a verlo para poder un poco hablar sobre esta opinión. ¿Qué es lo que refleja? La identificación nuestra con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso incluso la forma del bautismo está siendo una predicación en sí misma. Me identifico con la muerte de Jesús bajo las aguas, me identifico con la resurrección de Jesús. Pablo escribe eso en una forma mucho más compleja y teológica en el capítulo 6 del libro de Romanos. Ahora, entonces, aquí, ¿qué es lo que está diciendo el teólogo? Que Jesús se sometió al bautizo como una anticipación simbólica de su pasión, es decir, lo que iba a ocurrir y muerte en la cruz. Y en ese sentido tiene un cierto asidero también, porque obviamente el bautismo de Jesús, tal como aquí se menciona, también era como el nuestro del punto de vista físico, es decir, había que sumergirse bajo las aguas y luego levantarse. Entonces también como símbolo de muerte y de resurrección. Ahora, cada una de estas opiniones, como dije y expliqué recién, son explicaciones plausibles en algunos aspectos, pero necesitamos ir más al meollo del asunto, a las mismas palabras que se relatan en el texto y que también van a ser complementadas en nuestro estudio con Mateo, por ejemplo, en particular, para poder desarrollar mejor el contexto completo de lo que significó el bautismo de Jesús. Lo que sabemos con absoluta certeza es que el bautismo corresponde al inicio del ministerio del Mesías, que Juan venía quizás por unos 6 meses o un poco más ya, anticipando en su predicación. Viene tras mí el que es antes de mí, todo eso, es decir, él viene anunciando al Señor Jesucristo en la segunda parte de su predicación, como dije. La primera era arrepentimiento, la segunda viene el Mesías. En términos teológicos es uno de los textos más claros respecto a algo muy importante y que ha sido puesto en duda durante tantos siglos, inclusive hasta el día de hoy hay un auge inclusive sobre el unitarismo, por ejemplo. Y la doctrina que aquí claramente desde el punto de vista teológico se aprecia es la Trinidad. La doctrina trinitaria es evidente. Aquí tenemos al Hijo siendo bautizado, al Espíritu Santo descendiendo sobre el Hijo y al Padre confirmando a su Hijo delante de todos los presentes en ese día especial en el que el Señor Jesucristo se bautizó. Es imposible no ver a las 3 personas aquí, pero de una forma clara y específica, particular. El Padre habla, el Espíritu desciende sobre el Hijo es el que es bautizado. Lo cual, junto a otros muchos textos de la Biblia, son una refutación absoluta de una herejía ya antigua llamada modalismo, también conocida como sabelianismo, por el nombre del teólogo que defendió esta distorsión doctrinal. Esta herejía niega la verdad bíblica de que Dios existe en 3 personas, afirmando que es una sola persona, el Padre, que se manifiesta en ocasiones como el Espíritu Santo y en otras como el Hijo.
Es decir, 3 manifestaciones, pero es la misma persona. Eso es lo que está diciendo. Es decir, el Hijo es el Padre es el Hijo, el Espíritu Santo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Padre. Esa era la herejía que se dio durante un tiempo en la historia de la Iglesia y que en el día de hoy ha salido a relucir nuevamente en algunos movimientos, como por ejemplo Solo Jesús, que es una modificación de esta. No es que todo es el Padre, sino que todo es Jesús. Jesús es el Espíritu, Jesús es el Padre. Es una forma también de modalismo o de sabelianismo que está en el día de hoy. Pero obviamente este pasaje, por ejemplo, refuta claramente esa herejía, desde el punto de vista teológico. Ese es un paréntesis. Ahora, la pregunta que se inicia, digamos, este estudio subyace siempre es la razón por la que Jesús se tuvo que bautizar. Más aún, escogió hacerlo cuando Juan estaba bautizando a quienes iban a él como expresión de arrepentimiento. Ese es el problema. Eso es lo que queda en entredicho, a no ser de que obviamente estudiemos el texto y eso pensamos hacer ahora. El texto complementario de Mateo nos ayuda un tanto al respecto. Nos dice, mas Juan se le oponía a Jesús diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Mateo 3:14. Cuando Juan lo vio venir, dice el texto de Mateo, Juan se le oponía a Jesús. Dice, pero ¿cómo? ¿Vienes a mí? Yo necesito ser bautizado por ti. Obviamente, ahí hay una cosa interesante. La forma del verbo griego traducido en nuestro idioma como se le oponía es muy interesante. Se le oponía significa o da la idea de una renuencia persistente por parte de Juan. Es decir, la forma del verbo está, que se traduce se le oponía, es una forma de que se le opuso no una vez, sino permanentemente durante un buen tiempo, o sea, el tiempo que estuvieron allí. No, yo no te voy a bautizar, yo necesito ser bautizado por ti. Es una renuencia persistente por parte de Juan a no bautizar a Jesús. En el entendido por parte del bautista de que Jesús no podía ser bautizado para arrepentimiento, es decir, Juan sabía. Ahora, aquí hay cosas, por ejemplo, que no vamos a poder detallar, pero yo se las voy a tratar de resumir así en forma muy sintética. Una de las cosas es que Juan era primo de Jesús, o una relación más o menos de esa naturaleza. La madre de Juan estaba relacionada consanguíneamente con la madre de Jesús, desde el punto de vista humano. Y en ese sentido, la Biblia no da ningún indicio de que Juan y Jesús se habían visto antes de este evento. Es decir, cuando Juan dice, yo no le conocía, no estaba mintiendo. Eso lo dice en el Evangelio de Juan. Cuando dice, yo no le conocía, pero él me dijo, o sea, que el Señor le dijo, Dios le dijo, aquel sobre quien veas descender el Espíritu, Él es. Ahora, en este sentido, que él no tenía un conocimiento físico visible de Juan, de Jesús, a pesar de que eran parientes, se le explica fácilmente, porque Jesús, después de regresar de Egipto, ¿cierto?, donde fue por la matanza de Herodes, él se fue después a Nazaret, sus padres se fueron a Nazaret, y Juan vivía en el sur. De tal manera que ya no se vieron por mucho tiempo, hasta, por lo que dice aquí, hasta los 30 años más o menos, como Lucas habla de eso, que Jesús tenía alrededor de 30 años cuando se manifestó públicamente. De tal forma que Juan, al ver a Jesús allí y ver que se venía a bautizar, con toda certeza recibió la dirección de Dios diciendo, esta es la persona que tú eres el precursor. Y Juan sabía por sus padres, por las indicaciones y también seguramente el mismo Espíritu Santo lo guió, lo condujo a Juan para decir, no solo sé que este es, sino que sé quién es este. Es decir, que era santo, que era justo, que era el Hijo de Dios. Y todas esas expresiones y esas enseñanzas tiene que haber recibido. Por tanto, cuando ve a Jesús, él dice, no, bajo ninguna circunstancia yo te voy a bautizar. Porque tú no necesitas ser bautizado. Porque este es bautismo por arrepentimiento.
El propio Juan reconoce que debía ser bautizado por aquel que era más grande que él, como lo había dicho anteriormente en el versículo 7. La oposición de Juan a bautizar a Jesús deja en evidencia entonces, desde la perspectiva cristológica, una doctrina esencial. ¿Cuál es la doctrina esencial? La impecabilidad de Cristo. La impecabilidad de Cristo. Es decir, que Él nunca pecó. Y de hecho, más adelante, al final de su vida, prácticamente cuando lo someten a juicio y a todo esto y finalmente lo condenan, en ningún momento pudieron decir que Jesús había hecho algo malo y comprobarlo. No pudieron. Es decir, nunca pecó. Incluso la mujer de Pilato, ¿se acuerdan? No tengas nada que ver con este justo. Y no tenían nada, o sea, no tenían nada que sacarle respecto a aquello. Y esto ya en el bautismo y en la apreciación de Juan se nota claramente que había una apreciación correcta respecto a esta doctrina esencial. Ahora, sin embargo, seguimos sin abordar la gran pregunta: ¿por qué se bautizó Jesús? Si tomamos en cuenta el relato de los otros evangelistas, especialmente Mateo, además de Marcos, podemos hacernos una idea más completa de la razón del bautismo del Señor Jesucristo. Primero, en su identificación con los pecadores. Segundo, en su relación con su ministerio. Y tercero, en su relación con su Padre. Noten que estas tres cosas al menos podemos verla aquí. Las vamos a presentar de manera distinta, pero de esto se trata. En el bautismo se identifica con los pecadores, después se identifica, o mejor dicho, se bautiza en relación a su ministerio, qué vino a hacer, y tercero, en relación con su Padre. Lo primero entonces que vamos a ver, Él fue bautizado para identificarse con los pecadores. Eso es lo primero que podemos apreciar. Ahora, eso es lo que yo planteo y espero demostrarlo también a través del estudio. Él se fue bautizado para identificarse con los pecadores. El bautismo de Jesús fue expresión de su identificación con aquellos que vino a salvar. ¿A qué había venido Jesús? A buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes estaban perdidos? Toda la humanidad, sin distinción. ¿Por qué tomó naturaleza humana? Para identificarse con los pecadores. ¿Por qué se bautiza? ¿Por qué se bautizaban aquellos que iban donde Juan? Como una expresión de arrepentimiento por sus pecados. Jesús se identifica con ellos porque finalmente cuando vaya a la cruz va a llevar los pecados de todos ellos sobre sí. Como ya hemos dicho, el bautismo de Jesús, de Juan, quiero decir, llamaba a todos al arrepentimiento y como expresión de ello debían bautizarse. En el mismo llamamiento había una clara implicación de que el hombre necesitaba un cambio de vida radical debido a su condición pecaminosa, en el llamamiento del arrepentimiento. Una purificación espiritual y un cambio moral, porque no era meramente un lavamiento, ¿cierto? Sino tenía que ver con algo interno, más profundo. Pero, ¿qué razón, qué pertinencia, qué significado podría haber en la recepción de un bautismo como este por el Salvador sin pecado del mundo? El santo, perfecto y amado Hijo de Dios. ¿Qué necesidad tenía él de confesar y pedir perdón por el pecado cuando no tenía pecado que confesar ni arrepentimiento que resolver? Si no necesitaba purificación espiritual, ¿con qué propósito debía someterse al rito del bautismo? La única respuesta parece ser que Jesús hizo esto no como un acto personal, sino como un acto oficial y representativo, en representación de otros. El texto de Mateo, que cita la respuesta de Jesús a la renuncia de Juan de bautizarlo, nos da más claridad al respecto. Si pueden ir, por favor, a Mateo 3:15. Esta es la respuesta de Jesús al hecho de que Juan se le oponía, no quería ser bautizado por él y decía, yo debo ser bautizado por ti. El Señor Jesucristo responde aquí en Mateo 3:15. Dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Ahí está la palabra clave, la frase clave. Así es necesario, en otras palabras. Conviene implica de necesidad del plan divino. Conviene que
cumplamos toda justicia. Esa es la palabra clave. Que cumplamos toda justicia. Es decir, el bautismo de Jesús es un acto de justicia. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Juan. Yo debo ser bautizado por ti porque es un acto de justicia. ¿Qué es lo que no tiene el hombre? Justicia. Está enajenado de la justicia. De hecho, cuando el Señor en el Sinaí los da los 10 mandamientos, ¿qué son eso? Eso es el deber que el hombre debía cumplir. ¿Y qué es lo que sintetiza los 10 mandamientos? La justicia de Dios. Este es el estándar, le está diciendo Dios. Ahora, cúmplelos. Evidentemente, el fracaso del hombre fue total al respecto. Por lo tanto, lo que estaba diciéndole el Señor, que su bautismo es un acto de justicia. Los hombres que Jesús vino a salvar, que era la razón de su venida a la tierra, no eran justos, sino pecadores que caminaban rumbo a la perdición. Siendo Él el Salvador justo, era el único que podía ser el sustituto de los pecadores en la cruz. Para ello, debía vivir la vida justa que los pecadores que vino a salvar nunca alcanzarían. ¿Cuál es la demanda de los 10 mandamientos? Cumple y vivirás. Si no cumples, mueres. ¿Recuerdan? Esa es la demanda de los 10 mandamientos. Entonces, ¿cuál era el problema? Que obviamente nadie podía cumplir. No podía vivir una vida perfecta porque al cumplir los 10 mandamientos se estaba viviendo una vida perfecta. Ninguno podía cumplir. Y ellos nunca la alcanzarían. Entonces el Señor vino, el justo, tomó la naturaleza humana y vivió una vida perfecta, sometida absolutamente, cumpliendo hasta el más mínimo detalle de los mandamientos. Es decir, el justo se identifica con los pecadores, pero no en cuanto a participar, obviamente, de su pecado, bajo ninguna circunstancia, sino en el sentido de decir, ustedes no pueden cumplir, no pueden vivir una vida perfecta que Dios demanda, yo la voy a cumplir, en el lugar de ustedes, y para ustedes, es decir, en favor de ustedes. Esa era la demanda de un Dios justo, cumplan, y él no rebajaría su justicia, sino seguiría demandando al hombre una perfecta justicia. Por tanto, al someterse Jesús al bautismo de Juan, aun cuando no tenía pecado, se identificó con el hombre pecador. Por lo que Jesús cumplió perfectamente con toda justicia al vivir la vida perfecta que Dios exigía de ellos. Pero además, una segunda parte, Dios exigía en su justicia que el pecado de los hombres fuese castigado. Y dicho castigo era la muerte. ¿Me entienden? O sea, exigía que vivieran una vida perfecta. Entonces el hombre fracasó rotundamente. Y al fracasar rotundamente, ¿qué exigía el Señor entonces? Que su justicia se cumpliera. ¿Y cuál era la categórica resolución de la justicia de Dios? Tienen que morir. Entonces, el Señor Jesucristo no solo vivió una vida perfecta en identificación con aquellos que venía a salvar y que eran incapaces de poder hacerlo, sino que también murió la muerte que ellos merecían por causa de haber transgredido la justicia de Dios. Entonces, esta justicia de Dios que exigía que el pecado de los hombres fuese castigado, dicho castigo era la muerte, por lo que Jesús, además de cumplir toda justicia en su vida perfecta, debía también morir como sustituto del hombre pecador. Solo así se cumplía toda justicia. ¿Llevan el hilo más o menos de lo que estamos diciendo? Solo así se cumplía toda justicia. Si el Señor Jesucristo hubiese cumplido una justicia perfecta y no hubiese muerto en lugar de los pecadores como sustituto en la cruz, entonces todavía la ira de Dios estaría sobre nosotros. Por lo tanto, la justicia plena, completa, se cumple solo si aquel que es nuestro sustituto vive una vida perfecta y muere la muerte que nosotros merecíamos morir. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Ven la identificación? Por nosotros lo hizo pecado para que, como propósito, que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es necesario que cumplamos toda justicia, le dice Jesús a Juan el Bautista.
El justo requerimiento de la ley de Dios era muerte como pago por el pecado. La muerte de Cristo pagó por completo esa deuda. Colosenses 2:14. Siglos antes, el profeta Isaías declaró que el Mesías sería contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53:12. Fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, esta demanda del cumplimiento de justicia era solo posible por alguien que fuera impecable, que fuera absolutamente justo, que nunca transgrediera ni la más mínima ni la más pequeña letra de la ley, y que al mismo tiempo de vivir una vida perfecta, en identificación con aquellos que venía a salvar, pudiese morir una muerte también perfecta, en sustitución por aquellos que venía a salvar. Entonces el bautismo es una identificación en este sentido del Señor Jesucristo con los transgresores. Alguien escribió, en el primer acto de su ministerio, aquel que no tenía pecado se identificó públicamente con aquellos que no tenían justicia. Esa frase me gustó. Lo repito. En el primer acto de su ministerio, aquel que no tenía pecado se identificó públicamente con aquellos que no tenían justicia. El Cordero sin mancha se sometió a un bautismo diseñado para pecadores, un presagio del hecho de que pronto se sometería a la muerte merecida por los pecadores. Entonces es una anticipación. ¿Recuerdan que uno de los teólogos dijo algo así? Es una anticipación de su muerte, de su sufrimiento, de su muerte y su resurrección, es decir, su obra victoriosa en la cruz. ¿Por qué? Por causa de identificarse con los pecadores. Y la primera identificación es en el bautismo. El Señor se convirtió en nuestro sustituto como nuestro mediador para cumplir toda justicia. Se había mezclado con la población pecaminosa, debía vivir y ministrar a las víctimas del pecado, debía ser traicionado en manos de pecadores, debía ser contado en su muerte con los transgresores y fue, en una palabra, hecho pecado por nosotros, aunque no conoció pecado. ¿Cómo iba a ser ejecutado como un malhechor, aunque no se encontró ninguna falta en él? Así que fue bautizado, aunque personalmente no necesitaba la purificación ni pecado que lavar, fue nuestro representante en su nacimiento y ministerio, en su muerte y entierro, en el bautismo, era el inicio de comenzar a caminar a la cruz. Por tanto, era necesario que se identificara con aquellos que venía a salvar. Esa es la razón, las razones bíblicas por las cuales Jesús se bautizó. Es necesario que se cumpla toda justicia. Segundo, Jesús fue bautizado en relación con su ministerio. Es decir, para ser ungido como el Rey Divino. ¿Qué es lo que pasó en el ministerio por ejemplo, del sumo sacerdote? ¿Qué es lo que debían hacer? ¿Qué debía pasar? Tenían que una de las cosas que comenzando su ministerio era prioritario hacer. ¿Qué es lo que era? ¿Ah? Ya, pero algo tenían que echarle en la cabeza. Exactamente, sí. Tenían que ungirlo. El ungimiento que se hacía con aceite era una representación de que Dios los comisionaba a un ministerio. Ese era el sentido. A los reyes también se les hacía eso para comisionarlo porque se entendían en un contexto de teocracia como en Israel, se entendía que ellos actuaban en nombre de Dios. En consecuencia, tenían que ser ungidos también los reyes. Y había una ceremonia de ungimiento de los reyes donde comenzaban efectivamente su ministerio con la anuencia de Dios. Eso es lo que se entendía. Y noten aquí en el texto como dos cosas suceden, al menos en primer lugar. Versículo 10. Y luego, cuando subía del agua,
vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Esas son las dos cosas que ocurren. Se abre el cielo y el Espíritu desciende como paloma. La primera, los cielos fueron abiertos. Cada vez que vemos los cielos abiertos en la Biblia es porque Dios se está revelando o manifestando algo. Por ejemplo, nos viene a la mente el caso de Esteban, ¿cierto? Cuando lo estaban apedreando, lo estaban lapidando. Dios abrió los cielos mientras lo apedreaban hasta la muerte, para que su siervo contemplara al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre y fuera fortalecido al momento de su partida. He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Eso fue lo que dijo él cuando miró hacia arriba y eso le ayudó a enfrentar el momento más difícil de su vida. Había una contemplación en ese aspecto ya. A veces en mi imaginación pienso que ya después los piedras que caían y rompían los huesos, porque tremendas piedras que le lanzaban, porque había que lapidarlo hasta la muerte, ya en ese momento cuando vio los cielos abiertos y al Señor Jesucristo sentado a la diestra de Dios, incluso se le tiró a olvidar. Eso es lo que, en mi imaginación, obviamente, pero pienso que estaba tan concentrado y con tanto gozo al mirar esa visión extraordinaria cuando se abrieron los cielos, que aún lo que estaba pasando allí fue secundario para él en esos momentos. Y por eso él dice, después no les tomes en cuenta este pecado. Esa es una de las veces que aparece en la Biblia que el cielo se abrió. Pero hay otra también que el apóstol Juan tuvo en la visión en Patmos. Y en el capítulo 19, versículo 11, en un evento extraordinario que para nosotros está en el futuro, para Dios ya es un hecho, dice que vio el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Apocalipsis 19, 11. Como expresión del regreso de Cristo a reinar. Eso es lo que estaba viendo. ¿De dónde? ¿Por qué el cielo abierto? Porque de allí descendió el que venía con un caballo blanco y su nombre es Fiel y Verdadero. Evidentemente ahí está una manifestación también, en este caso, del regreso del Señor Jesucristo. Ahora, en nuestro caso, en nuestro texto, Marcos usa una palabra en el original muy particular. Dice, luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Esa palabra, abrirse, significa en el original desgarrar, romper. No es una cosa tan simple así, se abrió, no, se abrió con fuerza, ese es el sentido. Se desgarró, se rompió. Y interesante, es el mismo verbo que más adelante usó el propio Marcos para describir la rotura del velo en el templo después de la muerte de Jesús. En Marcos capítulo 15, versículo 38. Es interesante esto porque obviamente la manifestación de Dios era visible para toda la gente. Al abrirse el cielo, para toda la gente que estaba en el contexto allí, en el bautismo, al abrirse el cielo, era evidente que el Dios se iba a manifestar del cielo a la tierra para hacer algo especial. Y en este caso era la coronación del rey. La imagen es reminiscencia de Isaías 64:1, donde el profeta Isaías clama al Señor, oh, si rompiesen los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. La profecía de Isaías anticipa la llegada del Mesías. Llegaría el día en que el propio cielo se abriría y Dios descendería. Y eso es lo que está pasando en ese momento. Dios está descendiendo a la tierra. Y hay ahí otra implicación. ¿Se dan cuenta que hay una imposibilidad y una incapacidad absoluta del hombre ascender al cielo? Siempre cuando se habla de la relación que Dios establece con el hombre, es de Dios descendiendo al cielo. Siempre. Jesús, obviamente, descendió del cielo también. Eso bien lo sabemos. Por eso le dice el Señor después, glorifícame contigo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. El Señor descendió del cielo. Nació del vientre de María, ¿cierto? Como un hombre, pero Él descendió del cielo. Aquí también está descendiendo del cielo.
pero ahora es el Espíritu Santo. Eso es lo que está ocurriendo en ese momento sublime. Los cielos se abren para que Dios, el Espíritu Santo, descienda sobre su Hijo. Y aquí, lamentablemente, tenemos nosotros una idea a veces muy visible, muy física de lo que ocurrió. Incluso en las pinturas o en los cuadros que se hacen, digamos, en el mundo evangélico, se ve una paloma puesta posada, que lo decían, en el hombro del Señor Jesucristo. Pero no fue una paloma. El texto no dice que fue una paloma. Mire lo que dice. Cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma. Es un símil. Es un lenguaje para tratar de poder uno decir algo que es imposible de explicar, tratar de explicarlo con algo que sí se puede explicar. ¿Me entienden? Como paloma. No sé, hay expresiones en nuestro idioma también, no se me viene a la cabeza ninguna en estos momentos, pero hay expresiones, yo sé, dichos que se mencionan de la misma manera, para tratar de poder describir algo que es indescriptible en este caso. Le pongo otro ejemplo bíblico. Cuando dice, descendieron como lenguas de fuego y se posaron sobre cada uno de los que estaban ahí en Pentecostés, los discípulos de Jesús. No dice fuego que descendió, dice como lenguas de fuego. Tratando de poder decir, mira, nos puedo explicarlo, pero es como esto. Ese es el sentido. Y aquí está diciendo, descendió el Espíritu, o sea, fue evidente que descendió el Espíritu. Y descendió como paloma. Y noten la diferencia. En el caso de Pentecostés descendió de una manera, el mismo Espíritu Santo descendió de una manera muy fuerte. Hubo como un viento recio que casi botó el lugar donde estaban. Es decir, fue mucho más fuerte la manifestación. ¿Qué es lo que está diciendo aquí como paloma? Mucho más delicada la manifestación. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que importa aquí? Es que la profecía estaba cumpliéndose al descender el Espíritu Santo sobre el Hijo de Dios. Eso es lo que importa, ese es el meollo del asunto. El propósito de este descenso del Espíritu sobre Jesús fue doble, al menos por dos razones. Primero, en el Evangelio de Juan se presenta principalmente para certificar el bautista de la identidad del Mesías, sobre quien vea descender el Espíritu Santo, ese es. Pero esta no es la principal. No podemos excluir su efecto sobre Jesús. Para él fue la unción divina para su obra mediadora. ¿De qué era representante el aceite? Del Espíritu Santo. Pero aquí no vino, no se le ungió con aceite, sino vino directamente el Espíritu Santo. Por tanto, fue la unción divina para su obra mediadora. Un rey es rey antes de ser ungido y coronado. Es decir, no es que Jesús allí comenzó a ser el rey, ya era el rey, siempre lo ha sido, sino que los signos de lo que podemos llamar la asunción oficial de una realeza están presentes en la coronación, y esto está ocurriendo allí. No debemos concebir que Jesús entonces comenzó a llenarse del Espíritu, o que entonces se le dieron poderes absolutamente nuevos. Sin duda, la unción marcó una etapa en su desarrollo humano y el acceso a todo lo que se necesitaba para equiparlo para su obra. Pero el Espíritu de Dios había formado ya su cuerpo, recuerdan, en el vientre de María, antes de que él naciera, de tal manera que el Espíritu Santo estaba involucrado siempre con el Señor. ¿Por qué este descenso entonces? O sea, Jesús fue lleno, evidentemente, siempre del Espíritu. ¿Por qué este descenso? Para mostrar a todos que Él era el escogido para iniciar el ministerio, que evidentemente era el que había venido a hacer. El Espíritu de Dios había formado al Señor Jesucristo, había habitado en medida creciente en su espíritu durante sus 30 años sin pecado. Como era hombre, necesitaba el Espíritu divino. Entonces, esto es lo principal. Era una proclamación de que aquel que estaba allí siendo bautizado por Juan era el Hijo de Dios efectivamente, que más adelante se va a decir en forma
directa, pero que estaba habilitado y capacitado para iniciar su ministerio. En su anticipación del Mesías, el Antiguo Testamento había prometido lo siguiente: reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Isaías 11:2. Esa promesa fue reiterada por Dios mismo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. ¿Ven que habían anticipaciones ya en los profetas? Especialmente en Isaías. Eso es Isaías 42:1. Mientras que en Isaías 61:1 y 2, el propio Mesías declara: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y aquí dice la razón: porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. Eso es Isaías 61:1 y 2. Noten, dice: me ha ungido. ¿Y qué es lo que significa la palabra Mesías? Ungido. Entonces Él es ungido, es preparado, es oficialmente declarado como apto para la tarea que tenía que realizar. Esa es la razón de por qué el Espíritu viene sobre Él. El bautismo de Jesús. En el bautismo de Jesús, quiero decir, el Espíritu Santo lo ungió de modo visible como una declaración pública de su señorío mesiánico y su ministerio que vino a realizar. Y hay todavía una razón por la cual el bautismo de Juan se realizó: para ser confirmado como el Hijo de Dios. Para ser confirmado como el Hijo de Dios. ¿Recuerdan el título? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos titula el libro que va a escribir desde el mismo comienzo como Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y en el bautismo de Jesús no es un hombre quien lo afirma públicamente, sino el propio Dios, el Padre. Eso es lo significativo. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Las palabras indican la aprobación total del Padre a su Hijo. En la transfiguración las palabras casi son idénticas, excepto en las personas a las que van dirigidas. En el caso del bautismo, son dirigidas a Jesús. Tú eres mi Hijo amado. Es un testimonio sobre el Hijo. En el caso de la transfiguración, son dirigidas a los discípulos. A Él oíd. En nuestro texto, las palabras del Padre son un testimonio del Padre sobre la filiación con su Hijo. Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Ahí está hablando de la relación esencial, en esencia, que tiene el Padre con el Hijo. Por eso no puede ser Jesucristo un ser que, digamos, que es simplemente Hijo de Dios como nosotros llegamos a ser Hijo de Dios. No, Jesucristo es en esencia el Hijo de Dios y lo ha sido siempre. Este es mi Hijo amado, y los lazos que lo unen, el amor eterno. Este es mi Hijo amado. Es un fuerte testimonio de su naturaleza como Dios, de su misma esencia. Entonces aquí está diciendo, en otras palabras, este es mi Hijo amado. Es decir, este es Dios con ustedes. Estas palabras parecen ser una combinación de dos textos de las Escrituras. Por un lado, el Salmo 2, versículo 7. Mi Hijo eres tú. Y de Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Dios habla desde el cielo y cita un salmo y un profeta. ¿Por qué no habría de hablar desde el cielo una palabra iluminadora que interpreta dos partes esenciales del Antiguo Testamento, los escritos y los profetas? Este es el testimonio divino. Toca primero el misterio de la naturaleza de nuestro Señor, Hijo de Dios. No es simplemente un sinónimo de Mesías, sino que incluye la concepción distinta del origen divino y la naturaleza divina consecuente. El nombre implica que la relación entre Él y el Padre es única, es singular, es exclusiva. Otra cosa importante de observar es: en ti tengo complacencia. O en ti me complazco, o en ti me satisfago. Todas esas son
posibles traducciones. En ti tengo complacencia. La voz da fe de la complacencia divina en el Hijo. La forma del verbo en griego implica un deleite pasado definido del Padre en el Hijo. Es decir, siempre se ha complacido en el Hijo. Eso es lo que está diciendo. Por eso dice, incluso en nuestro lenguaje español podemos apreciarlo así. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo, no dice tuve, no dice tendré, en ti tengo complacencia. Es como un presente continuo. Pero en el original está apuntando a algo que ocurrió desde siempre en el pasado y que sigue y seguirá ocurriendo. Y lleva a nuestros pensamientos esa maravillosa relación de la que Jesús nos deja vislumbrar levemente cuando dice, me amaste antes de la fundación del mundo. Desde la eternidad, las misteriosas profundidades de la naturaleza divina se movían, dijo alguien, en suaves ondas de amor entre el Padre, el Hijo y por supuesto el Espíritu Santo. Había una relación intratrinitaria que para nosotros es muy difícil de entender y que está en toda la eternidad. Siempre ha sido así, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, unidos por ese lazo filial de amor el uno al otro. ¿Qué es lo que está haciendo el Padre aquí? Está develando un poco eso y diciendo, miren, este es mi Hijo amado. Siempre me ha complacido, siempre me complace. Y es similar a lo que ya se dice también proféticamente de Jesús en el Salmo 40, versículos 6 al 8, cuando dice, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Es decir, no solo se complace el Padre en el Hijo, sino que el Hijo se complace en el Padre. Y el hacer la voluntad del Padre es la satisfacción del Hijo. Y por eso cuando el Señor está a punto de morir, ya a llegar la última noche del relato del Evangelio de Juan, capítulo 12, Él dice, Padre, glorifica mi nombre. Y el Padre le dice del cielo, esa es la otra voz que aparece, la tercera en el Evangelio, y le dice, ya te he glorificado y lo glorificaré aún. Hay una relación especial aquí, de tal forma que alguien puede decir, pero ¿y entonces por qué no creyeron en Jesús? Tratemos de pensar qué pasaría si esa escena estuviese hoy delante de nuestros ojos. Pero nosotros fuéramos igual como los judíos. ¿Creeríamos en Jesús? Más probable que no creeríamos, igual como ellos no creían. No es el milagro ni lo grandioso que es la presentación del Señor Jesucristo para cumplir su ministerio, sino el problema de la incredulidad está en el corazón, en el alma, no en los ojos. Ahora, de aquí se desprende también otra verdad gloriosa que alcanza a cada creyente en todas las épocas de la historia. El deleite del Padre en el Hijo se extiende a través del Hijo a todos los que aman y confían en Él. En otras palabras, el Padre se deleita en cada uno de los que estamos en el Hijo, pero no por nosotros, sino por el Hijo. No sé si me entendieron lo que acabo de decir. Es decir, el Padre encuentra placer en todos aquellos que estamos en Cristo porque nos ve a través de Cristo. Y como Él ama a su Hijo y se complace en Él, se complace en quienes estamos en Cristo. Eso es maravilloso, ¿verdad? Es extraordinario eso. En Jesús Dios se complace en nosotros. Ese deleite complaciente nos abraza también. Si nos convertimos en hijos por la fe en el Hijo unigénito de Dios, entonces somos parte del deleite del Padre. Ahora, finalmente podemos extraer de esta verdad maravillosa una última apreciación. En ti tengo complacencia, le dice. Esto nos dice que es inútil tratar de complacer al Padre fuera de Cristo. Es inútil que nosotros intentemos complacer al Padre para que el Padre se sienta satisfecho con nosotros en nosotros mismos. Es imposible. Porque solo lo podemos hacer en el Hijo. Entonces, cuando una persona cree que porque es más activa en la iglesia y hace muchas cosas, está complaciendo al Padre, la verdad es que no es así. Porque el Padre ya está satisfecho completamente en el Hijo. Y está satisfecho con nosotros completamente en el Hijo.
Ahora, eso no desincentiva el hecho de la obediencia, porque la obediencia es parte también de estar en el Hijo. Obedecemos al Señor porque el Señor nos conduce a esa obediencia. De hecho, Él aquí al bautizarse estaba obedeciendo 100% al Padre. Nuestras obras no complacen al Padre. Nuestros esfuerzos por agradarle son inútiles cuando son hechos en nuestro propio nombre. Solo el Hijo complace al Padre en una forma única e irrepetible. Y por el hecho de estar en Cristo, el Padre nos ve como si las obras del Hijo fueran hechas por nosotros. Por esa razón solamente las acepta. Por esa razón. De tal manera que esta es la maravilla más grande, que nosotros también estemos involucrados en este tipo de cosas como una expresión de consecuencia de lo que Cristo hizo por nosotros. Se bautizó para identificarse con nosotros y nuestra condición perdida, vivió una vida perfecta, murió una muerte que nosotros debíamos morir. Además de eso, fue ungido como el rey en una ceremonia oficial. Alguien dijo algo interesante: en la primera coronación fue coronado por el Espíritu Santo, en su segunda coronación por una corona de espinas por parte de los hombres. Pero hubo una tercera coronación, y es la que menciona Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están arriba en el cielo, en la tierra y abajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Y entonces el Padre dijo: este es mi Hijo amado, el cual me complace plenamente. Oramos un momento. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por estos relatos históricos, pero al mismo tiempo tan profundos, Señor, en cuanto a las razones por las cuales se produjeron que estamos estudiando. Seguramente, Señor, es muy poco lo que podemos profundizar con nuestro limitado entendimiento y comprensión, pero, Señor, es mucho más lo que hay en tu palabra, pero ya lo que tenemos ya nos hace degustar con tanto placer y con tanta gratitud lo que tú has hecho por nosotros. Muchas gracias, Señor, por Jesucristo. Muchas gracias por su obra perfecta. Muchas gracias por el alcance que tuvo esa obra en nuestros corazones, en nuestras vidas, al transformarnos para siempre y darnos un lugar especial en la gloria contigo. Bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.